entonces estás solo en Navidad. He estado ahí muchas veces. Solo quería hacer este video para ti, verlo y no sentir soledad, porque sé cómo se siente. Y solo quería hacer esto para que lo veas y ojalá te sea reconfortante. Así que antes que nada, no hay nada malo contigo, ¿de acuerdo? No hay nada malo contigo. Puede ser fácil sentir que hay algo mal contigo, que estás solo, pero quiero recordarte que la vida es la vida, ¿verdad? Y te lanzan cosas donde tal vez tu situación ha cambiado, ¿verdad? Tal vez te mudaste, o tal vez las personas a tu alrededor se mudaron, o tal vez alguien falleció, o estás distanciado de la familia, o hay mil razones por las que estás solo en Navidad y eso está bien. Está bien, ten eso en mente. Eso está bien ahora. Dicho eso, sí apesta y lamento que eso esté pasando. Como dije yo he estado ahí antes, tuve 4 o 5 navidades seguidas. Después de que mi papá falleció, que la Navidad cambió y yo estaba solo. Y sí apesta, sobre todo ahora con redes sociales, ¿verdad? Vas desplazándote y ves a esas personas celebrando con su gran familia, divirtiéndose. Es difícil no compararse, ¿verdad? Pero solo quiero que sepas que eres amado. ¿De acuerdo? Eres muy amado. Y la gente te quiere aquí. Y solo porque un día del año estés solo, en un día que acabamos de decir que es especial, está bien. Está bien, ¿me escuchas? Entonces ya sabes, no importa. No importa la razón por la que estés solo. Eso no importa. El hecho es que estás aquí. Estás vivo. Tienes algún tipo de acceso a internet para ver esto. Y creo que eso es increíble. Y de verdad, personalmente aprecio mucho que estés aquí. De acuerdo, aprecio que estés aquí, así que sé que mucha gente allá afuera está pasando por mucho. La vida es una locura. Una locura, ¿verdad? Vemos cosas terribles pasan diario. El mundo ha cambiado muchísimo y simplemente nos quedamos aquí con... Solo debemos adaptarnos y seguir, ¿no? Eso es muy difícil. Entonces, sabes, solo siento que este es el momento más raro y loco que ha vivido el mundo en mi vida. Y es difícil para algunas personas, es difícil para todos, pero es más difícil para algunas personas. Así que solo quiero que sepas que si estás viendo esto y realmente la estás pasando mal, está bien y créeme, te entiendo. En los últimos 5 o 6 años, varias veces no estuve seguro de querer seguir aquí, siendo honesto. Y sí, hubo muchas veces en las que veía un mundo donde yo no estaba aquí. Y afortunadamente no pasó nada. Sigo aquí y ¿sabes qué? Sigues aquí y eso es lo importante, ¿verdad? Así que solo quería que supieras que eres amado y que estoy muy agradecido de que estés aquí hoy. Hago videos en internet para que personas como tú los vean. Y significa muchísimo para mí que de entre los miles de millones de videos en internet cada día, tú pasarás tiempo conmigo. Espero que este video te tranquilice y te haga sentir menos solo, ¿sabes? Porque adivina qué, no estás solo, no lo estás. Puede que estés físicamente solo en este momento, pero hay diferentes tipos de soledad y estás aquí conmigo, ¿verdad? Así que todo va a estar bien. Y mira, no sé si crees en esto, pero en que 6 días o antes o después, quién sabe, cuando sea que veas esto, va a ser un año nuevo.
Y no sé si haces propósitos o usas el año nuevo como un reinicio, pero te animo a que tomes un momento y busques cómo hacerte feliz. Creo que muchas veces en la vida nosotros nos enfocamos en la felicidad de otros y sentimos celos, envidia o enojo. Mi deseo para ti este año es que encuentres la felicidad en ti mismo. Será difícil y requerirá esfuerzo, pero es lo más gratificante. Así que, de todos modos, yo lo sé, créeme, sé lo que es sentirse solo ahora. Solo quiero que sepas que eres amado y que no estás solo, ¿de acuerdo? ¿Lo entendiste? Está bien. Así que lo que vamos a hacer aquí es algo que nunca he hecho antes. Y me han pedido hacer esto durante como 4 años, 5 años, 6 años. Haré movimientos con las manos y repetiré mi despedida por un buen rato. Y mi esperanza es que puedas ver esto. Y poco a poco, gradualmente, duérmete con esto, ¿de acuerdo? ¿Estás conmigo? Muy bien, aquí vamos. Aquí vamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. 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 Buenas noches, 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 buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Iré despacio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Iremos despacio ahora. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, 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 buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Vamos a ir despacio ahora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Vamos despacio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Vamos despacio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Vamos a ir despacio ahora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches.
Buenas noches, 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 buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Vamos a ir despacio ahora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Vamos a ir despacio ahora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Vamos a ir despacio ahora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Ahora vamos a ir despacio. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, 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 buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Iré despacio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Buenas noches, 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 buenas noches. Iré despacio ahora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Si disfrutaste este contenido y quieres ver más, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Eso te avisará cada vez que suba nuevo contenido, lo cual sucede 2 o 3 veces por semana, así que siempre hay mucho contenido, no te lo pierdas. También hay cientos de videos en el catálogo anterior para que los revises, así que si quieres apoyarme y no perderte ningún video nuevo, dale al botón de suscribirte y activa las notificaciones.